Muy buenas tardes. Estoy acá con ustedes, mucho gusto. El día de hoy vamos a compartir sobre, ¿me escuchas, Rosalinda? ¿Se escucha bien? ¿Sí me pueden confirmar? Sí, doctora, sí se le escucha. Ok, gracias. Entonces, el día de hoy voy a compartir con ustedes un pequeño estudio de investigación realizado acá en el Instituto de Salud del Niño de San Borja, que es la diagnóstico de la distrofia muscular de Duchenne. Bueno, ¿qué es la distrofia muscular de Duchenne? Es la distrofia más frecuente en la infancia. Es una enfermedad que está ligada al cromosoma X y se presenta en uno de cada 3.600 a uno de cada 6.000 recién nacidos varones vivos. ¿A qué se debe esta enfermedad? A que hay cambios o mutaciones en el gen de MD. Este gen de MD es el que es encargado de sintetizar una proteína llamada distrofina. Esta se encuentra en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco, en el ojo, en el cerebro, en diversas estructuras de nuestro sistema. ¿Y qué hace esta distrofina? En el músculo esquelético es una proteína muy importante, porque como vemos acá, es una proteína que le da sostén a la membrana, está acá, está grande, que le va a dar sostén a la membrana del músculo esquelético. Estas proteínas que tenemos en el citoesqueleto, que son la actina y la miosina, tienen una propiedad contráctil por la cual digamos, disminuyen su longitud. Al disminuir su longitud, estas tienen una propiedad por la cual no se lesionan. Sin embargo, esta membrana del músculo sí se va a lesionar si no tiene digamos, el sostén o la protección de esta distrofina, la que va a servir de sostén. Y además entra en contacto con este otro grupo de proteínas que están a nivel de la membrana muscular, que son muy importantes para un funcionamiento adecuado de esta fibra muscular. ¿Cómo se hereda esta enfermedad? Es ligada al X, por lo tanto, generalmente es la madre la portadora y van a ser los hijos varones los afectados. 25% de probabilidad en cada embarazo de tener un hijo afectado y de tener una hija portadora y 50% de tener hijos no afectados. Sin embargo, también hay casos de pacientes que están afectados, pero que no, la madre no es portadora, sino en esos casos hay una mutación nueva o llamada de nodo. ¿Qué variaciones puede sufrir este gen de la distrofina? Pues puede sufrir de lesiones. ¿Qué quiere decir? Que se pierdan uno o varios de los exones. Este es un gen grande, tiene 79 exones, y es por ello que el día 7 del mes 9 de septiembre, pues es el mes en que se conmemora el Día Mundial de llamada de atención sobre esta enfermedad, la distrofia muscular de Duchenne. Entonces, este gen tan grande tiene 79 exones. Si perdemos un ovario de los exones, decimos que lo que ha sufrido este gen es una deleción. Y también puede haber duplicación de uno de estos varios exones. Y también pueden haber ya dentro del exón cambios puntuales en unos nucleótidos. Y entonces vamos a decir que estas son mutaciones puntuales. Existen métodos para detectar cuál es este cambio en el gen de la distrofina y sabemos que el método que se llama MLPA la va a detectar las deleciones y las duplicaciones, mientras que para detectar las mutaciones puntuales necesitamos hacer la secuenciación. Bueno, cualquiera de estos cambios lo que va a llevar es que a esta proteína, la distrofina, esté ausente. Entonces tenemos una enfermedad severa, que es la distrofia muscular de Duchenne, o que esta proteína esté parcialmente presente, que no sea una proteína fuerte, y por lo tanto nos da una enfermedad menos severa, que es la distrofia muscular de Becker. Se presenta en personas un poquito de mayor edad y estos pacientes también van a caminar por más tiempo que los Duchenne. ¿Qué función cumple esta distrofina? Ya les había dicho que mantiene la estructura y la estabilidad. Cuando esta no está presente, está con algunas alteraciones, lo que va a sufrir este músculo es un daño muscular progresivo a lo largo de los años. Aquí les estoy mostrando una biopsia de un músculo normal y miren cómo en el transcurso de los años vamos viendo que hay bastante tejido entre las fibras musculares. Es un tejido intersticial aumentado, fibrótico, y acá ya vemos que hay grupos de fibras musculares necróticas.
y hay otras que todavía se mantienen, pero con diferentes tamaños. Hay un reemplazo graso, mucho tejido intersticial, y a esto es lo que se llama un patrón distrófico. Cuando el músculo se lesiona, tiene un mecanismo por el cual tiene nuevas células que tratan de, digamos, acomodar o sanar a este músculo. Sin embargo, el daño es tal y con el curso de los años va ganando el daño más que la reparación muscular. Y se llega a este estado, por supuesto que esto cómo se va a traducir en la persona por una persona que tenía fuerza a una persona que tiene debilidad muscular extrema y que va comprometiendo diversos músculos, incluyendo el músculo cardíaco. Bueno, entonces, ¿qué etapas existen en la distrofia muscular de Duchenne? Existen varias etapas. Vamos a ver, estos niños nacen sin alteraciones aparentes, como que no tuvieran problemas, y algunos de ellos en esta etapa predebilidad que le decimos, lo que podemos observar en ellos es que tienen un retraso para adquisición de los hitos motores, retrasan la adquisición de la marcha, retrasan la adquisición del lenguaje, algunos de ellos no gatean, pero finalmente caminan un poco tarde, y cuando caminan, en algunos de ellos podemos observar que comienzan a hacerlo en puntas. Y también podemos de repente comenzar a notar la pseudohipertrofia de las pantorrillas. Finalmente, estos niños comienzan a caminar y entran en esta etapa ambulatoria, donde vamos a encontrar dos momentos. Una etapa inicial, en la cual el niño camina con cierta característica, y en la etapa ambulatoria tardía, en la que ya se está acercando en el momento en el que ellos pierden la marcha. Veamos acá algunas características de esta enfermedad en esta etapa. Miren cómo este niño, para incorporarse desde el suelo, tiene que apoyarse sobre sus cuatro extremidades, luego se apoya sobre las rodillas, y esta forma de levantarse o la necesidad de tener ese apoyo para incorporarse nos está denotando que hay una debilidad en los músculos proximales de los miembros inferiores y la región pélvica. Luego vemos que estos niños, quiero darle acá, caminan y lo van a hacer con un balanceo de las caderas y un movimiento exagerado de los brazos. Estos niños todavía están caminando, de repente pasan desapercibidos con muchos otros diagnósticos. Y acá les muestro un chico que está en una etapa ambulatoria ya tardía. Vemos cómo está caminando de puntas. Tiene que separar los brazos, separar las piernas, porque estas son compensaciones que le sirven para mantenerse caminando y encontrar su punto de gravedad. Luego vamos a pasar en este curso natural de esta enfermedad a una etapa en la que ya no caminan, una etapa no ambulatoria inicial, el paciente ya está en silla de ruedas, y es en esta etapa en la cual comienzan otras complicaciones de esta enfermedad. Por ejemplo, la escoliosis, las retracciones articulares que se van a dar a todo nivel. Esta persona que ya es un adulto no puede estirar las piernas, no puede estirar más allá este codo. También se comienzan a ver retracciones o alteraciones a nivel de las articulaciones distales de las manos. Y si hasta este momento lo que habían perdido es la marcha, de aquí en adelante se comienza a comprometer también la movilidad en miembros superiores. Esta escoliosis trae también complicaciones, como complicaciones respiratorias, complicaciones cardíacas, y bueno, esto en el curso natural de esta enfermedad, si lo hacemos más, pues estos pacientes fallecen bajo complicaciones respiratorias o cardíacas después de la segunda década de la vida o algunos antes. Esta es la historia natural del Duchenne. Bueno, entonces decimos, sería importante diagnosticarlo antes o a tiempo porque habrán cosas por hacer, y sí, bueno, ¿cómo debo llegar yo al diagnóstico? Lo primero es tener la sospecha. Y voy a sospecharlo cuando tengo un retraso en la marcha, y les dije también en el lenguaje, cuando observo esta maniobra de Bowers, cuando veo que un paciente camina en puntas, cuando por ahí encontramos transaminasas o las CKs elevadas, o cuando tiene un familiar que ha sufrido de distrofia muscular de Duchenne. El segundo paso es solicitar esta creatina quinasa elevada, porque esta es muy importante, es barata y es muy importante para la sospecha diagnóstica. Esta la vamos a encontrar elevada en miles.
10 veces el valor normal por lo menos. Y las pruebas genético-moleculares, que son aquellas que nos van a confirmar el diagnóstico. Miren cómo en solo 3 pasos podemos llegar a este diagnóstico. ¿Y para qué es importante hacer un diagnóstico temprano? ¿Por qué? Porque podríamos hacer la consejería familiar. Si sabemos que esta mami es portadora, pues haríamos todo lo posible para que no, esta familia no tenga otro miembro afectado, porque se puede dar tratamiento, es decir, si ahorita no tenemos una cura para esta enfermedad disponible en nuestro país, pues tenemos tratamiento, tenemos que hacer un apoyo multidisciplinario a este paciente para prevenir aquellas complicaciones que ya sabemos se vienen, para darles una mejor calidad de vida y acompañarlos. Bien, entonces decimos, ¿a qué edad se diagnostica el Duchenne en el mundo? Y observamos que, por ejemplo, hay países como Italia, donde se diagnostica a los 3,5 años, en el Reino Unido a los 4,3, en Estados Unidos a los 4,9 años. Y decimos, ¿sí qué pasa en nuestro continente? Pues vemos Colombia, se diagnostican a los 9 años, Brasil a los 6,8, Argentina a los 6 años, Chile a los 5, y decimos, ¿y qué está pasando en Perú? Y comenzamos a buscar bibliografías y nosotros estábamos reconociendo, diagnosticando oportunamente la enfermedad y encontramos una publicación del año 2021 de la doctora Luisa Guevara y el doctor Fujita, y ellos hicieron un estudio en el cual recogían muestras en la Universidad de San Martín de aquellos pacientes en los que sospechaban que podían tener una distrofia. Y bueno, participaron varios hospitales y ellos encontraron, y claro, la publicación es el 21, pero la data que recogen es de años anteriores, y encuentran que la edad de diagnóstico es de 9,8 años. Entonces nosotros dijimos, vamos a ver, en estos últimos años hemos trabajado bastante por hacer difusión, conocimiento de esta enfermedad. Queremos saber en este momento, el trabajo lo hicimos el año pasado, cómo está o ha cambiado algo en este último tiempo en cuanto al diagnóstico, la edad en la que diagnosticamos y buscamos bibliografía. Y bueno, hay varias publicaciones en relación a la edad en que se diagnostica, pero miren, varias coinciden más o menos en lo mismo, ¿no? Que el desconocimiento de la enfermedad por parte de los médicos de atención primaria, junto con una mala y tardía referencia, se relaciona con este retraso en el diagnóstico. Por lo tanto, es importante y recomendable un mayor conocimiento de la enfermedad por parte de los médicos, e incluso en otros países recomiendan el screening neonatal. Muy bien, entonces el objetivo de este estudio, de este pequeño estudio de investigación, fue determinar la edad de diagnóstico de la distrofia muscular de Duchenne en los pacientes que atendíamos tanto acá en San Borja como pacientes que no son de esta institución, pero que están agrupados en las asociaciones de pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Hay varias asociaciones, pero todos ellos también convergen en una asociación grande que se llama FEPER, que es la Federación Peruana de Enfermedades Raras y Huérfanas. Entonces, nuestro objetivo fue, bueno, revisar lo que teníamos acá en San Borja entre el año 2016 y 2022, qué características clínicas y demográficas teníamos, qué edad y qué síntomas tuvieron estos pacientes en la primera atención, qué personal lo recibió en esa primera atención, qué acción tomó ese personal, si le hicieron una CK y el tiempo entre la primera atención por síntomas o algo relacionado a esta distrofia y el tiempo en el que llegan al diagnóstico, digamos ya final, que para nosotros fue la edad del diagnóstico genético, que es la única forma de confirmar que efectivamente tienen esta enfermedad. Entonces nosotros invitamos a estas asociaciones que nos pudieran invitar a las personas que están con ellos, y ellos accedieron y nos pudieron dar una lista de personas que pertenecían a esas asociaciones, los invitaron y bueno, ellos acudieron a nuestro llamado, fue una comunicación telefónica. Por supuesto, el comité de ética tuvo que aprobar este proyecto y luego nosotros hicimos una encuesta o entrevista vía telefónica o videollamada o Zoom. Y bueno, preparamos un cuestionario. En base a eso, nuestro muestreo no fue no probabilístico, pues habían personas que nos contestaban o que no. Tuvimos casos de personas que creían que tenían una distrofia muscular de Duchenne, sin embargo no tenían su estudio genético y para nosotros era un criterio de inclusión importante, pues tener el diagnóstico genético. Y se registraron todos estos datos en una ficha anónima y usamos una base de datos en RedCap.
Bueno, tuvimos una participación de 95 personas, 26 de acá de San Borja y 69 de las asociaciones. La edad promedio de estas personas fue de 12,4 años y el motivo por el cual ellos habían ido a una primera consulta, en 19 casos fue el antecedente de un familiar, entre ellos eran hermanos, primos o tíos. En un caso, incidentalmente, encontraron un CK incrementado por un episodio de diarrea aguda y en 76 casos porque ya observaron los padres los síntomas o algún signo. Entonces, ¿qué signo o síntoma habían observado los padres? Pues el retraso en el motor, ¿no? En alguno de los hitos motores o en marcha, el 48%, y las caídas frecuentes, el 31%. Cuando nosotros hemos investigado también los hitos motores en este grupo de pacientes, vemos que la edad de control de tronco o la edad en la que los pacientes pueden sentarse fue de 10 meses y la marcha independiente a los 20 meses. Eso es un retraso en el desarrollo motor. El lenguaje igual, a los 21 meses en promedio adquirieron el lenguaje, o sea que fue un retraso. Bueno, hubieron otras causas, entre ellas que habían observado los padres menos frecuentes como caminar de puntas, dificultad para subir escaleras o una marcha normal, que es esa marcha anserina o con balanceo de las caderas. ¿Qué más encontramos? ¿Qué personal atendió por primera vez o la primera consulta? Veamos que acá tenemos en este recuadro que ya está acá, el médico pediatra, seguido del traumatólogo, son las profesiones que atienden por primera vez a estos pacientes. Recordemos que son niños y bueno, el pediatra acá juega un rol importante en la atención de estos pacientes. Generalmente tienen pues las familias un médico de cabecera que va a ser un pediatra, al cual recurren por cualquier motivo. Entonces, vemos ahí que enfermería, que es el que lleva también el control, ¿no? del crecimiento del niño sano, también acudieron a ella, médico general, y bueno, entre otros ya fueron aquellas especialistas como neurólogo genetista. ¿Qué acción o qué hicieron este personal al que acude por primera vez estas familias con distrofia muscular de Duchenne? Aquí estoy en rojo, miren, la mayoría de ellos, que son estos N20, que es el 44% de los casos atendidos por los pediatras, ¿qué hizo el pediatra? Le dijo, no, bueno, vamos a esperar y observar. A veces le dicen no es nada o cada niño va a ir a su ritmo y bueno, se difiere la posibilidad de un diagnóstico. El 40% le dijo, espera, vamos a verlo. Y casi un 29% le dijo, no, no es nada, no te preocupes, tu niño no tiene nada. Y miren, cuando es un traumatólogo, lo que hace también igual es o observar o derivar a otro especialista. ¿Por qué van al traumatólogo? Pues muchas veces creen que es el pie plano o la displasia de caderas, diagnósticos cerrados por los cuales estos pacientes pasan a veces mucho tiempo siguiendo terapias sin tener todavía un diagnóstico. Bien, entonces les he mencionado que la creatina quinasa es un examen importante, económico y que nos puede ayudar mucho en la sospecha diagnóstica. Y esta creatina quinasa en nuestro estudio fue realizada por primera vez en promedio a los 69 meses, o sea, bastante tarde. Y en promedio estuvo en 14,276, para que ustedes tengan una idea qué tan alta es el valor de la creatina quinasa en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Y este es un cuadro en el cual este es los meses, la edad que tienen en meses, al momento que se le hizo la primera vez la creatina quinasa, y vemos cómo el paciente, aún cuando no tiene síntomas, va a tener creatina quinasa bastante elevada. Y con los años estos valores van disminuyendo. Ojo, no es una necesidad de que en estos pacientes se haga una creatina quinasa anual o cada cierta cantidad de meses. Es un estudio de apoyo para el diagnóstico, pero posteriormente no tiene ningún valor. Ahora, ¿cuánto tiempo se tardó en llegar al diagnóstico definitivo, es decir, a tener un diagnóstico genético? Miren, la primera consulta en promedio, estos pacientes acudieron a una primera consulta a los 3,7 años. Es decir, en este momento ya los padres se dieron cuenta que había una normalidad en la marcha,
que no hablaban bien, que tenían algún problema para subir escaleras, que se caían con frecuencia. Y pasaron 4 años y 6 meses en promedio para recién tener un diagnóstico. Este diagnóstico en promedio se dio a los 8.1 años. Son 4 años, 6 meses que estas familias han pasado haciendo lo que nosotros le decimos es una odisea diagnóstica. Es decir, han estado pasando por varias opiniones, haciendo estudios, de repente muchos de ellos innecesarios, pasando por terapias y, en fin, eh, de repente no bien derivados, muchos de ellos no tienen un acceso ideal al sistema de salud, otros sí. Y finalmente, miren, 8.1 años es la edad en la que se estaría diagnosticando el Duchenne en Perú, todavía tardío en relación a los países con los cuales hemos buscado comparación en nuestro continente. Todavía estaríamos casi igual que Colombia, muy lejos, muy tarde, mucho más tarde que Chile, Brasil, en fin. Y entonces nosotros quisimos analizar, decimos, si estos últimos años hemos trabajado bastante para que se conozca el Duchenne, hagamos el análisis de estos 95 pacientes, dividirlos en dos grupos. Entonces los dividimos en aquellos que tienen menos de 10 años y los que tienen más de 10 años. En el grupo de menores de 10 años, la edad promedio de diagnóstico está en 4.9 años, lo cual es favorable. Es decir, en este grupo, en los últimos años, se está reconociendo más el Duchenne. Y el tiempo entre la primera consulta y el diagnóstico fue de 2.7 años. Mientras que en los chicos que tienen más de 10 años, es decir, en este tiempo a veces no había ni acceso al diagnóstico, muchos de ellos, la edad de promedio de diagnóstico definitivo fue 9.7 y el tiempo entre esa primera consulta y el diagnóstico definitivo, 5.5 años. Es decir, algo bueno se está haciendo en los últimos tiempos y esto también es bueno resaltarlo. Ahora, en cuanto al tipo de mutaciones que tenemos, lo que encontramos, esos cambios que pueden sufrir la distrofina, vemos, nosotros hicimos una comparación, entonces acá tenemos el tipo de mutación que se ve a nivel mundial, y la mayoría, dicen ahí 69-70% sufren de lesiones el gen. Luego un 20% mutaciones puntuales y un 11% duplicaciones. ¿Qué hemos observado en este grupo de pacientes? Que las de lesiones son menores que lo que se ve a nivel mundial, el 46%. Las mutaciones puntuales hemos encontrado en 36.8%, es decir, más que el 20% reportado a nivel mundial. Y las duplicaciones también un poquito más, pero no tanto, 11% a nivel mundial y en este grupo 16.8%. Queda para un análisis posterior de los genetistas ampliar esta muestra y poder reafirmar esto que hemos encontrado. Entonces, ahorita tendríamos nosotros esta comparación, todavía lejos de lo que pasa en otros países, por lo cual hay que seguir trabajando para un diagnóstico, un reconocimiento oportuno. ¿Por qué? Porque para los pacientes diagnosticarlos tempranamente significa que puedan ser manejados multidisciplinariamente y tener un abordaje que tengan un apoyo adecuado de terapia, psicología, nutrición, cardiología, neumología, evitar las complicaciones y además ayudar a esta familia a que no tuviera otros miembros afectados y comenzar a recibir un tratamiento. El tratamiento para el Duchenne en este momento de acceso, digamos, muy económico son los corticoides y está demostrado que son de utilidad. Y también en el mundo ya hay medicamentos nuevos que son de alto costo, pero que son para ciertos tipos de mutaciones. Entonces, si el paciente o esos medicamentos llegan en algún momento a nuestro país, los pacientes debieran estar adecuadamente cuidados para ser candidatos para recibir esas otras medicaciones. Muy bien, entonces este es el estudio, la publicación que tenemos, ¿no? Resaltar que en los menores de 10 años la edad de diagnóstico está más corta. Y en conclusión, pues la edad de diagnóstico de Duchenne en nuestro país es todavía tardía. En los menores de 10 años este tiempo de diagnóstico está mejor. Los factores de demora en el diagnóstico que hemos identificado en este trabajo fueron, uno, que los pacientes por diversos motivos acuden al sistema de salud tardíamente. El no reconocimiento de la enfermedad por parte de nuestro personal de salud, pues toman actitudes como esperar, no derivarlos, no pedirles un CK, en fin.
no realizar este estudio y proceder con los estudios confirmatorios también de forma tardía, los cuales ya están a disposición, los hacen en algunas instituciones del Estado y también digamos, hay apoyo a través de las asociaciones de pacientes o las farmacéuticas, hay apoyo, por lo cual ningún paciente debiera quedarse sin un diagnóstico. También hemos encontrado que las mutaciones puntuales son más frecuentes que en estudios reportados en otros países, y este pues es el primer estudio que va a servir como una herramienta para plantear soluciones, ¿no? Donde debemos intervenir para que nuestro personal de salud reconozca la enfermedad, se diagnostique temprano, y esto va a generar que estas personas tengan un abordaje multidisciplinario temprano. Muy bien, este es mi contacto y abierta a cualquier pregunta que ustedes quisieran hacer. Yo los invito a que hagamos investigaciones que bien pueden ser pequeñas, yo creo que básicas como estas, pero que dan pie a hacer otras posteriores, como hacer un seguimiento ahora de este grupo de pacientes, cómo están en lo cardíaco, cómo están en lo respiratorio, qué estamos haciendo por ello. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, adelante a Rosalinda. Doctora, muchas gracias por la exposición. Tengo algunas preguntas en el chat. La primera, la doctora Rosalía nos consulta, ¿cómo podría sospechar un médico de atención primaria que está ante un caso o qué signos de alerta serían importantes? Pues pienso que los médicos de atención primaria y que están muy relacionados al CRED, lo que tienen que ver es esos hitos motores. Si el paciente no está logrando los hitos motores en la edad que debieran, eso ya es una llamada de atención. O sea, es un momento en el que ustedes pueden pedir su CK y si esta está alta, pasan al diagnóstico genético. También pueden ver aquellos niños que caminan diferente, que no corren como otro niño de su edad, que no suben las escaleras como un niño de su edad, y que no se levantan del suelo rápidamente. Es muy sencillo, o sea, ustedes en el consultorio, cuando llegue un niño, pueden sentarlo en el suelo y pedirle que se levante. Entonces, al levantarse, va a ser la maniobra de Bowers. Y eso ya es como súper importante, súper valioso. Mire, no toma mucho tiempo y se pueden dar cuenta de que algo está pasando ahí y hacer las evaluaciones o derivarlo al neuropediatra o a otro nivel donde ustedes pudieran, sobre todo yo diría primero, hazle su CK, cualquier cosita así que sospeches, el CK te va a salir súper alto y es el momento de derivarlo o hacer los estudios genéticos. ¿Alguna otra pregunta, Rosalinda? Muchas gracias, doctora. Aquí, el doctor Daniel Odiseo nos pregunta, muchas gracias, doctora, la ponencia muy interesante. Tengo una consulta. ¿Se comparó la diferencia entre la procedencia de los pacientes entre rurales y urbanos? Esa es la consulta para el No, estudio. no, nos faltaron algunos datos. Lo que hemos visto es que los pacientes que son de la zona rural acceden mucho más tarde al sistema de salud. O muchas veces han venido a una primera consulta y si el médico le dice no es nada, pues regresan a su sitio de origen. Sabemos nosotros lo que les cuesta acudir a una ciudad grande como Lima o una capital de departamento y lo que es mantenerse ahí. Entonces, estos pacientes por falta de recursos económicos y falta de información vienen muy tarde al sistema. En verdad, me llama profundamente la atención decir, oye, pero viniste recién cuando ya tenías dos hijos que no caminaban bien o uno ya había perdido la marcha y el otro no, y recién acuden al sistema de salud. Sí, los de parte rural tienen mucho menos acceso a los servicios de salud, ¿no? Y tal vez lo que encuentran en esos primer encuentros con estos personal de salud es que no les piden el examen, no los derivan o los van a derivar muy tarde y sabemos también cómo es el sistema de referencia en nuestro país, terriblemente burocrático. Entonces, sí. ¿Alguna Doctora, otra muchas pregunta? gracias. Sí, doctora, tenemos una pregunta. Doctora, buenas tardes, excelente conferencia. Nos comenta la doctora Nakarit. Dice, me llama la atención el signo de caminar de puntillas, porque veo con frecuencia o con más frecuencia niños caminando de esa forma en la calle. Le pregunto, ¿es un signo suficiente para sospechar esta enfermedad? Gracias. Bueno, no es un signo suficiente, el caminar de puntas también lo vamos a ver en la parálisis cerebral. Eh,
Pero si camina de puntas y además, sumado, digamos, se cae con frecuencia y sube escaleras con dificultad o necesita agarrarse, pues digamos que es una suma de cosas, pero si usted tiene un niño pequeño que está caminando así en puntas, pues observarlo, mirarlo un poquito más, examinarlo y sobre todo si es que ellos hacen alguna manifestación de debilidad muscular, ¿no? La debilidad es que se manifiesta por lo que les decía, se cae, se demora para levantarse, hace la maniobra de Gowers para levantarse del suelo, eh, sube la escalera con ayuda, y en los chicos más grandes, pues ya podemos examinarles la fuerza. Y si además de caminar de puntas nosotros encontramos que tienen debilidad muscular, pues sí, hagamos el ACK. Muchas gracias, doctora. El doctor Apolos, que siempre nos acompaña, nos pregunta, ¿habrá algún factor predisponente o agravante, por ejemplo, toxicidades, autoinmunidad? Para, no le entiendo, para que un niño nazca con A Duchenne. ver, bueno, acá el doctor parece que ha reformulado, tiene otra pregunta. Dice, muchas gracias, doctora Martínez. Aparte del diagnóstico temprano, ¿hay alguna otra intervención medicamentosa, alimentaria u otra que mejore el pronóstico? Sí, lo que se recomienda es dar los corticoides. Casi todas las escuelas del mundo coinciden en que se debe iniciar entre los 4 años, alrededor de los 4 años. Dar el corticoide nos permite, uno, que el paciente camine más tiempo, o sea, que no pierda la marcha muy temprano. Segundo, que hagan menos escoliosis o que tengan que ser menos veces operados por escoliosis. También protege el músculo cardíaco. Entonces, hay varios motivos por los cuales el paciente debiera tener esa intervención de usar corticoides alrededor de los 4 años, de preferencia de Flazacort sobre prednisona. Y también este paciente, no solo el medicamento, sino es un abordaje de hacer terapias. Esas terapias de estiramiento, terapia respiratoria, va a evitar que estos chicos, porque cuando ya entran en la etapa de estar en silla de ruedas, hacen con mucha frecuencia neumonía, se hospitalizan, vuelven a salir. Entonces esos chicos necesitan terapia respiratoria, terapia física. Necesitan un apoyo psicológico para que ellos pudieran insertarse en su ambiente escolar. Necesitan el apoyo del gastroenterólogo porque a veces hacen reacciones adversas a los medicamentos, tienen estreñimiento, necesitan el apoyo del nutricionista porque necesitan un tipo de dieta como para que no se vayan al sobrepeso, más aún si están con el corticoide. Entonces, si se dan cuenta, necesitan un apoyo de varios profesionales, el traumatólogo que va cuidando, digamos, va cuidando al paciente como si está desarrollando una escoliosis o no. Y en conjunto, este chico va a estar bien cuidado. Y yo he conocido niños que a los 15, tiendo un Duchenne, que supuestamente iban a perder la marcha alrededor de entre 10 y 12, pues están todavía de pie. Y entonces sí, estoy convencida que el cuidado multidisciplinario, y no son cosas que nosotros tengamos que inventarnos, esto ya está publicado, que le toca hacer a cada especialista, pues estos niños mejor cuidados tienen mejor calidad de vida. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos algunos comentarios. La doctora Rosalía dice, excelente información compartida por la doctora Martínez. Gracias por la concisa y nutrida información. Y el doctor Apolo tiene una última pregunta. ¿Hasta qué punto la intensificación de la actividad física contribuye al detrimento de una masa muscular ya comprometida y la fibrosis? Sí, bueno, por eso es que los de terapia física tienen que conocer la enfermedad. Los que hacen terapia no se trata de decirle al paciente, levanta peso, que va a estar más fuerte, o haz la terapia bastantes horas porque vas a estar más fuerte. Todo tiene que estar como individualizado, dosificado, porque sí, es un músculo que está sufriendo, un músculo que tiene fibrosis. Entonces, no por hacer más va a ser mejor. Entonces, hay diversos tipos de terapia que ellos ya recomiendan de acuerdo a la patología.
Por ejemplo, la hidroterapia es ideal, no es ideal que ellos alcen pesos, que hagan pesas, no. No, hacen estiramientos, mantienen rangos articulares y en fin, es un área en la que yo siempre lo dejo al de terapia física, le digo, este es tu lado, este es tu fuerte, pero le tengo que dar el diagnóstico, porque cuando no saben el diagnóstico, también pueden estar haciendo terapias que sean más lesivas al músculo que favorables. Es por ello la necesidad de hacer un diagnóstico temprano, así cada área, cada especialista que está alrededor de este paciente va a hacer lo mejor por ellos.